Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación. Continuamos con los temas de ruido. Ya este sería nuestro último tema para el próximo examen que tenemos, ya que pues hemos discutido ruido primero en componentes activos, luego discutimos ruido en componentes pasivos. La semana pasada discutimos ruido en un sistema de componentes pero que solamente fueran activos, y ahora vamos a tener el concepto de ruido en un sistema que tenga la mezcla de componentes activos y pasivos. Ok. Repasando nuevamente lo del componente activo, que ya lo hemos visto varias veces. En un componente activo, típicamente un amplificador, significa que hay una ganancia mayor que 1. Ese valor de ganancia puede estar dado en magnitud o en decibeles. Si obviamente está dado en decibeles, como ya hemos mencionado, cualquier valor dado en decibeles hay que cambiarlo a magnitud, y se cambia con esta fórmula de 10 elevado al valor que dieron en decibeles dividido entre 10. En su calculadora, pues hay personas que lo pueden hacer de forma automática en un solo cálculo. Si no, pues usted divide los decibeles entre 10 y después ese resultado usted coloca 10 elevado a ese resultado y le va a dar entonces el valor en magnitud. Lo otro que se da para un componente activo es su valor de temperatura equivalente en grados Kelvin o el valor de la figura de ruido. Nuevamente, ese valor de la figura de ruido puede ser dado en magnitud o en decibeles. Nuevamente, si está dado en decibeles, hay que aplicar esta misma fórmula para cambiarlo entonces a magnitud. Digo o porque puede ser uno o el otro, depende cuál se den. Muchas veces se da temperatura equivalente o se da figura de ruido. Si se da temperatura equivalente, pues con esta fórmula, con la temperatura equivalente que me dieron, calculé la figura de ruido y ya tengo entonces la figura de ruido también. Si lo que me dieron fue la figura de ruido, obviamente que debe estar en magnitud, pues entonces con la figura de ruido calculo la temperatura equivalente. Lo importante es que al final tengan la ganancia en magnitud, su figura de ruido en magnitud porque la dieron o porque la calcularon, y la temperatura equivalente, en ese caso no aplica lo de magnitud, eso simplemente en grados Kelvin, si fue dada o fue calculada. Y obviamente el valor de ancho de banda, que al estar en un sistema ahora pues va a ser el mismo ancho de banda para todos los dispositivos, solamente se da un ancho de banda para todo el sistema. Ahora, si nos vamos a los componentes pasivos, como vimos también en unas clases pasadas, es un componente que no tiene ganancia, o si decimos que tiene ganancia, pero es una ganancia menor que 1. Por eso entonces debe de decir como tal ganancia, se dice típicamente pérdida. Y eso es lo que normalmente me van a dar como dato, la pérdida de ese dispositivo, de ese componente. Pasa lo mismo que con la ganancia en los amplificadores o en los componentes activos. Ese valor de pérdida la pueden dar en magnitud o lo pueden dar en decibeles. Si lo da en decibeles, pasa lo mismo, hay que cambiarlo a magnitud, 10 elevado al valor en decibeles entre 10. Repito nuevamente, y esto ya lo he repetido muchas veces, todo valor que den en decibeles hay que cambiarlo en magnitud. ¿Qué valor me pueden dar en decibeles? En el caso del componente activo, puede ser la ganancia o puede ser la figura de ruido. Así que tengo que ver. Si alguna de ellas me la da en decibeles, se cambia a magnitud con esta fórmula. En el caso del componente pasivo, lo que me pueden dar en decibeles es su pérdida. Pues entonces lo voy a cambiar a magnitud. Lo otro que me van a dar en el caso de los pasivos no es la temperatura equivalente, y esto también lo he recalcado varias veces, es la temperatura física. Por eso la especifico o la utilizo con una T sola, distinto a temperatura equivalente, que se le coloca EQ de equivalente, para diferenciarla. Y obviamente también el valor de ancho de banda, en el caso de un sistema, pues nuevamente el ancho de banda es el mismo para todos los dispositivos que hayan ahí. Como ya habíamos explicado también anteriormente, en el caso de un componente pasivo se puede calcular la ganancia, por decirlo de alguna manera, la ganancia que equivale a esas pérdidas que me dieron, porque las fórmulas que vamos a usar, lo que se usan son ganancias, no valores de pérdida. Por ejemplo, para calcular figura de ruido total y para calcular temperatura equivalente total. Por eso entonces se cambia, luego de que tenga dada la L, su pérdida,
Nuevamente, si estaba en decibeles, primero hay que cambiar la magnitud y entonces se divide 1 entre el valor de L, 1 entre el valor de pérdida y se consigue la ganancia de ese dispositivo pasivo. La temperatura equivalente en los componentes pasivos hay que calcularla distinto acá, que puede ser que me la dieron o la calculo así con la figura de ruido. En este caso se calcula de forma distinta, hay que calcularlo pues con la temperatura física, que es la que me va a dar el problema, y multiplicado por la L, que tiene que estar en magnitud, menos 1. Entonces se resta la pérdida menos 1 y se multiplica por la temperatura física que me dio el problema y ahí calculamos la temperatura equivalente, obviamente en grados Kelvin. Como ya tenemos la temperatura equivalente de ese dispositivo pasivo, entonces se puede calcular la figura de ruido utilizando la misma fórmula que también se puede utilizar para los componentes activos, que es 1 más esa temperatura equivalente que calculé entre la T0. La diferencia es que para utilizar esta fórmula de temperatura equivalente la tuve que calcular primero para poder utilizar esta. En el caso de los activos, cuando yo uso esta fórmula es porque la temperatura equivalente me la dio el problema. Así que para los componentes pasivos voy a tener la L y la voy a cambiar la L obviamente en magnitud, pero la voy a cambiar a la ganancia. Voy a calcular la temperatura equivalente y voy a calcular la figura de ruido. Teniendo esos valores, entonces pasamos al sistema como tal. En el caso del sistema, al ser un sistema, como ya habíamos explicado también en la clase pasada, son varios dispositivos en cascada. Ahora los voy a tener mezclados, puedo tener pasivos y puedo tener activos a la vez. Pues entonces tengo que también calcular la ganancia total de mi sistema. La ganancia total es la multiplicación de las ganancias de todos ellos. Por eso es que si hay componentes pasivos dentro de ese sistema, las L de cada, que son las pérdidas de cada componente pasivo, hay que cambiarlas a ganancia. Porque entonces para poder saber la ganancia total, pues voy a tener que multiplicar todas las ganancias, que son las de los activos, multiplicada también por la de los pasivos, en el caso de los pasivos, cambiadas de pérdida a ganancia. Las fórmulas para figura de ruido total es la misma fórmula que usamos para un sistema de componentes solamente activos. Es la misma fórmula. Empiezo con la figura de ruido del primer dispositivo más la figura de ruido del segundo menos 1 entre la ganancia del primero más la figura de ruido del tercero menos 1 entre la multiplicación de la ganancia del 1 por la 2 y así sucesivamente se sigue la fórmula. Es la misma fórmula, lo único que los datos que yo tengo aquí pueden ser datos de figuras de ruido de dispositivos activos o de dispositivos pasivos y las ganancias lo mismo, pueden ser de dispositivos activos o de pasivos. Cuando son solamente activos pues todo es de activos, cuando son activos y pasivos pues pueden ser de ambos. La temperatura equivalente total también se usa la misma fórmula que habíamos visto anteriormente para un sistema. Comenzamos con la temperatura equivalente del primer dispositivo más la del segundo entre la ganancia del primero más la temperatura equivalente del tercero entre la ganancia del 1 por el 2 más la temperatura equivalente del 4 entre la ganancia del 1 por la del 2 por la del 3 y así sucesivamente. Nuevamente, la diferencia es que si son solamente activos, pues todo esto es de componentes activos. En el caso de activo y pasivo, pues pueden haber temperaturas equivalentes de activo o de pasivo y lo mismo que las ganancias. Pero las fórmulas son las mismas. La única diferencia es que los datos o los valores que voy a usar en esas dos fórmulas provienen de activos y de pasivos, porque pueden estar mezclados. Esa es la única diferencia. Pero en términos de fórmula se utilizan las mismas que vimos anteriormente. Para la señal de salida total, o sea, la señal que sale de todo el sistema, y para el ruido que sale de todo el sistema también se usan las mismas fórmulas que habíamos visto anteriormente. La ganancia total del sistema, que es la multiplicación de todas las ganancias de todos los dispositivos, incluyendo nuevamente que sean pasivos o activos, multiplicada por la señal que entró, y eso me da la señal que sale de todo el sistema. En el caso de ruido que sale también de todo el sistema, pues se utiliza nuevamente la ganancia total de todo el sistema por K, que es la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, por el ancho de banda, que es un ancho de banda total que me van a dar
de todo el sistema. Nuevamente, como explicamos la vez pasada, el ancho de banda me lo pueden dar de dos maneras. O me dan el valor directo, me dicen el ancho de banda son tantos hertz, 500 megahertz, 300 kilohertz, lo que sea, porque obviamente son valores grandes de anchos de banda. O me lo pueden dar en términos de su frecuencia, de su banda de frecuencia. Recuerde, si lo que me dan es una banda de frecuencia que me dicen el sistema funciona de tal frecuencia hasta tal frecuencia, pues me están dando la frecuencia mayor y la frecuencia menor de la banda en la cual está funcionando ese sistema. Pues voy a restar la frecuencia mayor menos la frecuencia menor y con eso calculo mi ancho de banda. Y ese es el ancho de banda que voy a sustituir ahí. Multiplicado entonces por T0, que es la temperatura de referencia, ya hemos explicado ese valor, que es 290 grados Kelvin, es un valor fijo, más la temperatura equivalente total, que fue la que calculé con esta fórmula. Y con eso puedo calcular el ruido de salida. Recuerden que estas dos fórmulas tienen como resultado un valor en watts. Es importante que le coloquen las unidades, tanto para señal de salida como para ruido de salida. En el caso de temperatura equivalente, el resultado es grados Kelvin. En el caso de figura de ruido, pues entonces es un valor en magnitud, no tiene unidad, a menos que luego se pida cambiarlo a decibeles. Y en el caso de que se quiera cambiar a decibeles, pues nuevamente aquí le hago la nota. Para cambiar a decibeles, pues entonces aplico el logaritmo de ese valor que calculé en magnitud y eso se multiplica por 10 y lo cambio entonces a decibeles. Vamos a ver entonces unos ejemplos. En este caso tenemos entonces dos dispositivos. Tengo una línea de transmisión que es pasiva y tengo un amplificador que es activo. Así que tengo una mezcla de los dos. Me dice que ese sistema va a funcionar a un ancho de banda de 250 MHz. O sea, nuevamente ese ancho de banda es para ambos componentes, para todo el sistema. En el caso de la línea de transmisión me está dando su temperatura física, que son 150 grados Kelvin, y sus pérdidas, que son igual a 3. En este caso en magnitud, porque no dice decibeles, así que en magnitud. En el caso del amplificador me está dando su ganancia, pero me dice que son decibeles. Quiere decir que automáticamente este valor, como recomendación, usted lo tacha y lo cambia a magnitud. Para que no se le olvide que ese valor no lo puede usar en la fórmula, sino que hay que usar el valor en magnitud. Y la temperatura equivalente de ese amplificador, que son 160 grados Kelvin. Y el otro dato que me dan es la señal que entra al sistema, que son 20 miliwatts. Si voy entonces a la solución de ese primer problema, en el caso del primer dispositivo, que es el dispositivo pasivo, tengo la temperatura física, 150 grados Kelvin, tengo la pérdida, que es 3, pues entonces calculo la ganancia de ese dispositivo, 1 entre 3, que me daría 0.33 o 333 mili, que lo tiene en formato de ingeniería. Y con la pérdida y con la temperatura física calculo la temperatura equivalente. A todo le estoy poniendo 1. ¿Por qué? Porque eso son la información del primer dispositivo. En este caso el primer dispositivo es pasivo. Pues todo lo que sea del primer dispositivo le voy a poner 1. Porque es el primero que está. Como puse aquí, componente 1 en la línea de transmisión. Pues tengo que su ganancia es 0.33 o 333 mili. Utilizo la fórmula de temperatura equivalente para componente pasivo, 3 menos 1, que es la pérdida, menos 1 por 150, y me da 300 grados Kelvin. Y su figura de ruido sería 1 más esos 300 que calculé entre 290, que es la temperatura T0, y eso me daría 2.03. En este caso usted divide esto, me da 1.03 más 1. Hay algunas personas que se le olvida sumar este 1, así que no se le olvide, es 1 más esta división que usted hace aquí, así que es 2.03. Y ahí tengo entonces la ganancia, que la convertí de pérdida a ganancia, su temperatura equivalente y su figura de ruido para el primer dispositivo. Cuando voy al segundo dispositivo, que es el amplificador, ya tengo como dato su temperatura equivalente, tengo su ganancia, pero esa ganancia la tengo que cambiar a magnitud. Entonces elevo 10 elevado a los 15 decibeles entre 10 y eso me debe dar 31.62 de ganancia en magnitud. Y eso es la ganancia 2, porque obviamente es el dispositivo 2 que tengo, que es el amplificador, porque es el que está en la segunda posición. Y a la temperatura equivalente pues también le puse TQ2.
La figura de ruido de ese segundo dispositivo, que es el amplificador, pues nuevamente utilizo 1 más temperatura equivalente entre T0, porque la temperatura equivalente me la dieron, y eso me da 160 entre 290, eso me daría 0.55 más 1, nuevamente que no se olvide sumar 1, 1.55. Okay. Ya tengo entonces la ganancia para el dispositivo 1, que es la línea, y para el dispositivo 2, que es el amplificador. Tengo la temperatura equivalente de la línea y tengo la temperatura equivalente del amplificador, y tengo la figura de ruido de la línea y tengo la figura de ruido del amplificador. Ya luego entonces sustituir los valores que tengo para la fórmula. En este caso la fórmula llega hasta aquí, porque son dos dispositivos solamente, pues NF1 más NF2 menos 1 entre G1, sustituyo los valores de cada dispositivo, hago el cálculo y me da entonces 3.70 en magnitud la figura de ruido total. Ya, recuerde que este cálculo usted tiene que ir paso por paso. En este caso resta estos dos valores, divide entre la ganancia del 1, que era 0.33, y luego suma 2.03 y al final le debe dar 3.70. Importante que esta fórmula la repase con su calculadora y la practique para que no cometa error al momento de que llegue el examen. Si lo va a cambiar a decibeles, pues entonces aplicamos 10 por el logaritmo de ese número que calculé en magnitud, 10 por el logaritmo de 3.70. Recuerde también, primero se saca el logaritmo del número y luego entonces que se multiplica por 10 y me debe de dar 5.68 decibeles. También nuevamente practique esta fórmula. En el caso de la temperatura equivalente total, pues la fórmula sería temperatura equivalente del 1 más la temperatura equivalente del 2 entre la ganancia del 1, serían 300 de la temperatura equivalente del 1, que yo la calculé aquí, más 160, que fue la que me dieron del 2, entre 0.33, que es la ganancia de la línea, y eso me daría, divido esto, y sumo 300, y me daría aproximadamente 784.85 grados Kelvin. En el caso de la potencia de señal y de la potencia de ruido en la salida, ese out y en out, pues para ambos necesito saber cuánto es la ganancia total. Pues primero calculo la ganancia total, que es la multiplicación de las dos ganancias, porque son dos dispositivos, G1 por G2, 0.33 de la línea, 31.62 del amplificador, multiplico y me da 10.43 la ganancia total. Recuerde que en el caso de ganancias total, al haber pasivos y activos, obviamente puede ser que yo no vea un valor de ganancia tan alto, porque en el caso de cuando son activos, todas las ganancias individuales son grandes. En el caso de pasivos hay ganancias pequeñas, porque obviamente son pasivos, y hay ganancias grandes porque son activos. Así que la multiplicación me da 10.43. El ancho de banda me lo dieron, que fue 250 megas. En el caso de la señal de salida, su potencia va a ser igual a la ganancia total, 10.43, por la señal de entrada, que fue un dato, 20 mili, 20 por 10 a la menos 3, me daría 208.6 miliwatts por 10 a la menos 3. El que lo tenga en formato científico, pues haría 2.086 por 10 a la menos 5, por ejemplo. En el caso de ruido de salida, pues sería la ganancia total, 10.43 por la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, por el ancho de banda, 250 megas, que es 2 por 10 a la 6, por la suma de la temperatura de referencia, que es 290, más la temperatura equivalente total, que fue la que se calculó acá arriba, de 784.85. Recuerde que usted primero suma estos dos valores y después lo multiplica por los otros tres que tiene. Y eso me daría aproximadamente 38.68 picowatts, o sea, por 10 a la menos 12, o 3.868 a la menos 13, el que lo tenga en formato de científico o formato normal. De esa manera, entonces podemos ver cómo tenemos los valores tanto de nuestra figura de ruido total, nuestra temperatura equivalente total, y tenemos la señal de salida y la señal de salida y el ruido de salida. En el caso del segundo problema, tengo ahora tres dispositivos, un acoplador, un amplificador y un filtro. El acoplador y el filtro son ejemplos también, igual que la línea, de dispositivos pasivos. ¿Cómo lo reconozco? Porque siempre me van a dar una pérdida como dato.
¿eh? Y en los activos, que típicamente son amplificadores, pues me van a dar una ganancia. En este caso el acoplador, que es pasivo, me da su pérdida y su temperatura física. En el amplificador su ganancia y su figura de ruido. Y en el filtro su pérdida y su temperatura física. ¿eh? En este caso, cuando vemos los datos, la L del filtro es el único valor que está en decibeles, pues automáticamente usted tache eso y lo cambia a magnitud para que no se le olvide de que hay que cambiarlo a magnitud. Nos vamos entonces a los cómputos, a la solución. En el caso del primer dispositivo, que es el acoplador, pues entonces todo lo del acoplador lo voy a identificar como 1, pues tengo su temperatura equivalente, hay que calcularla, la L me la dieron, calculo la temperatura equivalente, L-1 por temperatura física, son 900 grados Kelvin. Es lo único que tengo que calcular para el acoplador, porque ya la L la tengo. Lo otro que tendría que calcular sería, que no la calculé ahí, pero lo calculé en la parte C, su ganancia, 1 entre 4, que es 0.25 o 250 mil. Así que tengo la ganancia y tengo entonces su temperatura que me la dieron y su L, la L que dieron y la temperatura que calculé. En el caso del segundo, bueno, en este caso es que estamos calculando temperaturas equivalentes primero, de donde haga falta. En el primer caso, calculé la temperatura equivalente. En el segundo, al ser un amplificador, la temperatura equivalente se calcula con la figura de ruido que me dieron, menos 1 por T0. 5 menos 1 por 290 me da 1.160 por 10 a la 3, porque ya esto serían 1000 grados Kelvin, 1160 grados Kelvin. Usted lo escribe en formato normal o lo escribe en formato de ingeniería, como usted lo quiere escribir. Y de esa manera ya tengo la temperatura equivalente del primero y del segundo. En el caso del tercero, que es un filtro, pues la L que me la dieron en decibeles tengo que convertirla primero a magnitud para luego entonces con la L en magnitud calcularla usando la fórmula de L-1 por T. En el primer caso ya la L estaba dada en magnitud, pero aquí la tuve que cambiar primero a magnitud para poder sustituirla en la fórmula. Y me daría 147.9 grados Kelvin. Así que tengo ahora la temperatura equivalente de los tres. En el caso de la figura de ruido, para el primer componente la voy a calcular con la temperatura equivalente que calculé, que fueron 900 Kelvin. 1 más 900 entre 290 me da 4.10. En el caso del segundo, la figura de ruido ya fue dada, es 5, obviamente no la tengo que calcular. En el caso del tercero, pues nuevamente para el filtro tengo que calcular su figura de ruido, 1 más la temperatura equivalente que calculé de él, que fueron 147.9 entre 290, me da 1.51. Así que ya tengo sus valores. Ahora, para calcular entonces la figura de ruido total, aquí nuevamente puse en resumen los tres valores que voy a usar. La figura de ruido del primero, que es 4.10, ya fue la que calculé aquí. La del segundo, que fue dada, 5, que fue la del amplificador. Y la del tercero, que la calculé, que fue la del filtro, 1.51. Las ganancias, nuevamente, lo había especificado ahorita, pero nuevamente la del 1, que es la del acoplador. La figura de ruido la ganancia del acoplador, pues la saco con la pérdida que me dieron, 1 entre 4.25. La ganancia del segundo, que es el amplificador, me la dio el problema, que eran 50. Y para el filtro, pues también tengo que sacar la ganancia a través de su pérdida. Pero obviamente cuando la cambié a magnitud, 1 entre 1.51, 0.66. Teniendo entonces las tres ganancias y las tres figuras de ruido, sustituyo. Recuerda que en el caso de la sustitución, aquí llego hasta esta fórmula de NF3, porque son tres dispositivos: acoplador, amplificador y filtro. Pero en términos de ganancia, solamente aquí en esta fórmula llega hasta G2. O sea que para la fórmula de NF total no se usa el valor de G3 porque no aparece en la fórmula. Siempre la fórmula es figura de ruido del dispositivo donde estoy, pero abajo aparece la ganancia del anterior. Figura de ruido del 2 entre la ganancia del 1. Aquí figura de ruido del 3, pero entre la ganancia del 1 por la del 2. Y así sucesivamente va la fórmula.
Después que sustituyo todo, en este caso tienen que ir por partes, restan, multiplican y dividen esos dos valores. Aquí restan y dividen esos dos valores, y después que tengan este resultado y este valor, suman los tres valores y le debe dar 20.14. Así que nuevamente practique con su calculadora, porque en estas fórmulas tienden a haber muchos errores al momento del examen. Importante que usted practique. Si se cambia eso a decibeles, 10 por el logaritmo de 20.14 me da 13.04 decibeles. La temperatura equivalente total para el sistema, pues temperatura equivalente del primero, que fue 900, más la del segundo, 1160, entre la ganancia del primero, más la temperatura del tercero entre la ganancia del 1 por el 2. Nuevamente, en esta fórmula no aparece el valor de G3, porque no es parte de la fórmula. Y eso me daría aproximadamente 5.551 grados Kelvin, o si lo tiene en formato de ingeniería, 5.551 por 10 a las 3 grados Kelvin. En el caso de la potencia de señal de salida, tengo que entonces multiplicar las tres ganancias. Aquí sí tengo que usar G3 porque voy a calcular la ganancia total del sistema. ¿Y cuál es la ganancia total? Pues la ganancia de los tres dispositivos, G1, G2, G3. Pues entonces multiplico G1, que la saqué a través de la pérdida del primero, G2, y G3, que también es de la pérdida del tercero. 0.25 de ganancia, que fue 1 entre 4, 50, que es la del amplificador, y G3, que es 1 entre 1.51, 0.66. Así que esas son las tres ganancias y me daría 8.25 la ganancia total. El ancho de banda, importante, aquí me dieron frecuencias, me dieron una banda de frecuencia. Y si vamos al problema original, me dice que el sistema funciona desde hasta. Siempre que me dice eso, me está dando una banda, desde el valor más pequeño de frecuencia hasta el valor más grande. Pues recuerde, el ancho de banda, como ya hemos explicado, toma el mayor y resta con el menor, porque obviamente el ancho de banda es un valor positivo. Pues el ancho de banda entonces resta la frecuencia mayor menos la frecuencia menor y me daría 250 megas. Y ese es el ancho de banda que nosotros vamos a usar para calcular el ruido total. ¿Bien? La ganancia total es la misma que usamos para la potencia de señal de salida. En este caso, pues la señal de salida sería la ganancia total por la señal de entrada, 8.25 por 150 nano. Eso me lo dio el problema también. Aquí, 150 nanowatts que entraron. Y entonces tengo una señal de salida de 1.24 por 10 a la menos 6 watts. En el caso del ruido de salida, pues nuevamente la ganancia total que ya calculé, 8.25, el ancho de banda que tuve que calcularlo porque no me lo dieron de forma directa, resté las frecuencias por obviamente la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, y la suma de 290, que es la temperatura de referencia, más los 5.551 grados Kelvin de temperatura equivalente total. Sumamos esos dos valores y multiplicamos por los otros y me debe de dar 166.25 por 10 a la menos 12 watts. Obviamente si lo tienen en formato de ingeniería, que la mayoría de ustedes lo usan de esa manera, y ahí tendría entonces el resultado para el ruido de salida. O el que lo tenga en formato de científico, pues sería 1.6625, pero por 10 a la menos 10 watts. Recuerde que son watts de ruido de salida, son watts de señal de salida. Muchos que se le están quedando las unidades de estos watts, cuidado, porque van a perder puntos en el examen. Y con eso pues completamos entonces estos dos ejemplos de sistemas donde tengo una combinación de componentes pasivos que pueden ser líneas de transmisión, acopladores, filtros, y los componentes activos que siempre en nuestro caso pues serán amplificadores.